Vamos a comenzar. Hoy día es 20 de enero del 2021 y vamos a hablar básicamente de dos cosas: el efecto termoiónico y lo que se llama la teoría semiclásica de conducción de metales, en metales. Teoría semiclásica de la conducción eléctrica en metales. Entonces, la bibliografía para esta teoría semiclásica es el capítulo 13 del libro de Ashcroft. Y para el efecto termoiónico, la bibliografía principal es el libro de Ivash, como va a aparecer seguro en las diapositivas. Entonces, vamos a mencionar el objetivo general del curso, es hablar de fonones y electrones. Se ha visto claramente que la capacidad calorífica y la conductividad térmica, ¿no? ¿Qué cosa es la conductividad térmica? Bueno, así podemos poner H sobre gradiente, ¿no? H sobre gradiente. No es matemática eso, pero es para recordar que cosa, en realidad la conductividad térmica es la constante que relaciona el flujo calorífico con el gradiente de la temperatura. ¿Qué más? Y aquí hemos visto claramente cómo contribuyen los electrones y los fonones. Y la suma de los dos, la suma de las dos contribuciones es la capacidad calorífica de un sólido. También acá, la conductividad eléctrica, perdón, la conductividad térmica debido a electrones y la conductividad térmica debido a fonones. La suma de las dos es la conductividad térmica del sólido. Prevalece en metales, prevalece en aislantes, sobre todo en el diamante. Y estábamos hablando de los fenómenos termoeléctricos, que básicamente son el efecto Seebeck, ¿no? El efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Kondo. Estos fenómenos se estudian solamente como una consecuencia del movimiento de los electrones, ¿no? Y vamos a hablar hoy día, de esto todavía vamos a hablar un poco, pero vamos a hablar hoy día también del efecto termoiónico. El efecto termoiónico es muy importante en tecnología, ¿no? El efecto termoiónico, la aplicación más importante es cuando se calienta un filamento y se pone un electrodo, y esto se calienta a 3000 grados centígrados, poniendo una pequeña batería, ¿no? Y acá se establece una diferencia de potencial, acá positivo y por acá negativo. Entonces los electrones van a ser acelerados. O sea, un filamento, gracias al fenómeno termoiónico, se convierte en un emisor de electrones, en una fuente de electrones. Ahora hay otras fuentes más sofisticadas, pero es la fuente histórica, digamos, y que todavía se usa bastante. El efecto termoiónico. Fuente emisora de electrones. Y hoy día
vamos a usar la explicación de este fenómeno para explicar una nueva manera, un nuevo modelo de cómo considerar a una corriente eléctrica, ¿no? Desde la secundaria, para ustedes, una densidad de corriente es J igual a N EQ, desde academia, por lo menos. Entonces ahora, nosotros vamos a decir que para explicar el efecto termodinámico es conveniente considerar la J no como si todos los portadores se estuvieran moviendo en forma idéntica, sino vamos a considerar a uno por uno, un electrón por un electrón. O sea, la J va a ser menos E. Esta es una densidad de electrones si solamente tuviéramos un portador. Concentración de electrones si tuviéramos un portador en un determinado volumen. Y por la suma de la velocidad de cada electrón, digamos así. Esa es otra forma de considerar la corriente eléctrica. Vamos a ver a dónde nos lleva ese modelo para explicar el efecto termodinámico. Y a su vez, esto que está aquí lo vamos a usar como introducción para ver no solamente las corrientes que hay dentro del sólido, sino también no solamente las corrientes eléctricas, sino también las corrientes de calor, ¿no? Vamos a ver entonces cómo J se puede escribir como una sumatoria, pero esta sumatoria a su vez se puede transformar como una integral, ¿no? Porque nosotros, si tenemos un sólido, por acá, consideramos por acá un volumen, y acá es un sólido cristalino, por acá tenemos su recíproca, entonces hay acá un delta de volumen, y acá hay un delta de volumen en el espacio recíproco. Entonces, en lugar de considerar así como acá un electrón, podemos considerar a todos los electrones que están aquí, en este delta de volumen del espacio recíproco, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay un delta nabla sobre 2pi sobre L al cubo por 2. Es el número de electrones que hay en un pequeño diferencial de volumen en el espacio recíproco. Entonces, todos los electrones se supone que tienen la misma carga y que se mueven con la misma velocidad. Entonces, para encontrar la corriente vamos a hacer una integral. Este es el concepto básico y rápido se transforma en este otro concepto. Y vamos a explicar de esta forma, así como J, también H, y por lo tanto sigma, y por lo tanto K. Pero además esto de acá, que se llaman las constantes, sobre todo estas dos, vamos a hablar de estas dos en este modelo. Cada una de estas tiene su constante. ¿Cómo se llama la constante acá? En el efecto civil queda la misma la casa entera, ¿no? Se llama termopotencia Q. Y para el efecto Peltier, enseguida vamos a ver que también existe una constante que caracteriza el efecto Peltier y que depende de la temperatura y de la potencia termoeléctrica, ¿no? Hay una serie de conceptos que se entrelazan y que dan una teoría muy elegante. Por supuesto, no vamos a ser rigurosos en la matemática, pero las ideas deben quedar claras, ¿cierto? Vamos a ver cómo es esto. Primero, entonces, vamos a continuar con estas propiedades térmicas, porque aquí están los fenómenos termoeléctricos. Ya está. Fenómenos termoeléctricos.
acá estábamos, hemos hablado, hemos mencionado 3 efectos termoeléctricos. Seebeck, estamos ahí. ¿Qué es el efecto Seebeck? Es como una temperatura, una diferencia de temperatura en 2 uniones produce una corriente, ¿no? Lógico que hay un gradiente de temperatura, ¿no? Justamente el gradiente de temperatura es el que explica la generación de un campo eléctrico. El gradiente de temperatura induce un campo eléctrico y entonces ese campo eléctrico multiplicado por el tamaño del sólido, ¿no? Por el tamaño del sólido, o sea, el campo eléctrico multiplicado por esta longitud, ¿qué me da? Un voltaje, ¿no? Pero si son dos unidos acá, entonces hay un voltaje para el azul y hay un voltaje para el negro. Entonces la diferencia de potencial que se ve acá, ¿se debe a qué? A que las 2 potencias termoeléctricas son diferentes. Las 2 potencias termoeléctricas son diferentes. Eso lo hemos explicado. ¿Cómo se encuentra cómo se relaciona la potencia termoeléctrica con las características de un material? Hay un modelito acá, simple. Hay un modelito simple que ya lo explicamos, ¿no? Hay un gradiente de temperatura, se genera un campo eléctrico, entonces van a haber 2 velocidades, una drift velocity debido al campo eléctrico y una drift velocity debido al gradiente de temperatura. Ambas deben ser iguales, ¿cierto? Y de eso sale esta relación, ¿cierto? Y toda esta constante entonces es lo que se llama la potencia termoeléctrica Q, ¿no? La potencia termoeléctrica Q que va tomando esta forma, o finalmente esto de acá. Toma esta forma, pero como esto fue por el modelo de Drude, si fuera el modelo de Drude, entonces tendríamos esta expresión para Q que no nos satisface porque sería que todos los metales tienen la misma potencia. Entonces no habría efecto termocupla. Pero acá sí, si usamos el modelo de Sommerfeld, entonces cada material tiene su energía de Fermi y cada material tiene su potencia termoeléctrica. Y el efecto Peltier es, en cierto modo, inverso al efecto Seebeck. ¿En qué consiste el efecto Peltier? En el efecto Peltier, nosotros de alguna manera producimos una corriente eléctrica en 2 uniones. Producimos una corriente eléctrica en 2 uniones, así como acá. Material A, material B. Formamos un circuito, lo abrimos por aquí, una rendija chiquita y conectamos a una batería, entonces genera una corriente. Entonces, cuando se hace este experimento y los materiales son adecuados, entonces en un lado va a aparecer calor y en el otro lado va a quedarse frío. O sea, el calor sale de un lado, aquí si sale calor, entonces va a enfriarse, esta región del ambiente se enfría y esta de acá se calienta. Entonces, es una manera de hacer refrigeradoras. Es una manera de hacer refrigeradoras que quizás no son muy eficientes. Por eso, las refrigeradoras más comunes son hechas de gas freón u otros gases más compatibles con el ambiente ahora, ¿no? Actualmente ya. Pero freón creo que se sigue usando, básicamente. Entonces, para explicar este fenómeno, se dice que en el material A hay una constante que se llama P sub A y que el flujo de calor acá producido por la corriente es P sub AJ. Y en el otro material, el flujo de calor es P sub B por J, ¿no? Entonces, la diferencia de calor que se va a perder acá y que se va a ganar acá es P sub A menos P sub B. La mayoría de libros a este nivel dicen, bueno, y estos coeficientes de Peltier, denominados como pi, estos coeficientes de Peltier,
depende de se relaciona, mejor dicho, con la constante, o mejor dicho, con la potencia termoeléctrica de esta forma. Y no prueban nada, porque el curso es todavía de un nivel básico. Entonces, más adelante, al final de esta clase, vamos a dar una explicación por qué pi es igual a Q por T. Allá nos vamos ganando algo, vamos comprendiendo algo de física. ¿Por qué pi es igual a Q por T? ¿Cierto? Esa explicación viene más tarde. Hay otro efecto termoeléctrico que se parece más bien al efecto Joule. ¿Se acuerdan del efecto Joule? ¿Qué era el efecto Joule? El efecto Joule, digamos, de academia, lo recuerdan muy bien ustedes, ¿no? ¿O no? De academia nadie se olvida, ¿no? Acá tenemos una batería, acá hay una corriente I, entonces, cuando esa corriente pasa por esa resistencia, cuando esa corriente pasa por esa resistencia, aquí se va a disipar un calor, ¿no? Una potencia, digamos, que es I cuadrado R. ¿Se acuerdan, no? Y que, obviamente, también se puede escribir como que igual a I por 1, ¿cierto? Donde esto es diferencia de potencial acá. Pero, aquí está en función de la corriente y del voltaje, pero lo podemos escribir en función de J y de E. ¿Cierto? Esto es J por A, y esto es campo eléctrico por la distancia. Supongamos que esta resistencia la convertimos solamente en una lambda. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que la potencia por unidad de volumen, acá vamos a poner volumen, A por el volumen, que es J punto E. Esa es otra forma de expresar el efecto Joule. El efecto Joule de electricidad, ¿no? Un curso de un capítulo de electricidad, de corriente eléctrica. O, si quiere, sigma E punto E. ¿Vamos? Ahora, vamos a ver que si el alambre, este alambrecito, por donde está pasando la corriente, también hay un gradiente de temperatura. Además de este efecto Joule, hay un efecto que se llama efecto Thomson, y que también va a haber una disipación que es sigma punto gradiente. Ese es el efecto Thomson. El efecto Thomson. ¿Cierto? A eso se refiere. Hay un flujo de calor que es proporcional a J y al gradiente de temperatura, ¿no? Y que esto puede deducirse que es proporcional a la temperatura por la derivada de Q con respecto a T, donde Q es la termopotencia. Bueno, ya, no vamos a hablar más de esto. Nos vamos a quedar solamente, de ahora en adelante vamos a tratar de explicar estos fenómenos, pero no ahorita, más tarde. Más tarde. Vamos a concentrarnos en el efecto termoiónico. Este es el efecto que les decía, que nos sirve para generar fuentes de electrones. Puede servir para un osciloscopio, tubo de rayos catódicos, esos televisores antiguos también, ¿no? Tenían una región al vacío, y ahí todo era electrones en vacío. Ahora los televisores son diferentes. Los osciloscopios también son diferentes. Pero
Lo que no cambia todavía son los microscopios electrónicos de transmisión. Usan una fuente de electrones, esa fuente de electrones salen acelerados, y esos electrones acelerados atraviesan una muestra y generan una imagen, ¿no? Logran generar una imagen de el material que han atravesado. Esta es la fuente que les decía que voy a seguir para explicar. Este es el libro que estoy usando para explicar el fenómeno termoiónico. Entonces, ¿qué hay que explicar? ¿Qué hay que explicar? Entonces, esto es vacío, ¿no? Esto es vacío, mínimo 10 a la menos 6. Ahora los microscopios modernos que veo en la Facultad de Ciencias tienen un vacío no menor de 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 milibar. Casi, como quien dice, 10 a la menos 9 torr. Un torr es más o menos lo mismo que un milibar, ¿no? Uno es 0,76 el otro, ¿cierto? Creo que un milibar es 0. No, a ver. Un torr es 0,76 milibar. Ya. Entonces, acá hay vacío, pero a través de las paredes de esta cámara de vacío se ha pasado un alambrecito y se calienta este filamento. Se calienta muy alto. ¿Por qué? Porque la corriente que va a pasar es grande aquí, a pesar de que la fuente acá puede ser una pila, ¿no? O sea, 3 voltios, 5 voltios. Como la resistencia acá es baja, la corriente va a ser alta. Y esa alta corriente va a calentar mucho a la resistencia y por lo tanto los electrones van a estar expuestos a salir. Vamos a hacer el dibujito ahora, cómo es que salen los electrones. La siguiente diapositiva. Los electrones salen y como esto es positivo, vienen hasta acá y continúan por acá y dan la vuelta y hacen un circuito de corriente, ¿no? Esta es la fuente entonces de electrones y se establece una corriente. Entonces, para una temperatura T1, nosotros cambiamos el voltaje, vamos cambiando el voltaje y vamos teniendo una curva de corriente eléctrica versus voltaje. Para esta temperatura nos da un resultado de este tipo. Para otra temperatura mayor, vamos a tener otra curva J versus voltaje, corriente versus voltaje, ¿no? Para temperaturas mayores. Y esta corriente se ve que es un plató, una constante. Casi una constante. Vamos a ver que es exponencial realmente, pero ya una exponencial que se ha aplanado. Entonces, ¿qué significa esto? Que llega un momento para una determinada temperatura y un determinado voltaje, una determinada región de voltaje, que dice que ya no se pueden sacar más electrones de acá, por lo tanto la corriente, por más que le aumentes el voltaje, sigue siendo la misma. ¿Verdad? Ya no hay tantos electrones como para aumentar la corriente. Entonces vamos a explicar la forma de esta curva, ¿no? Cómo depende el J de la temperatura y del voltaje. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, este es el modelo. Los electrones dentro del sólido se puede decir que están en una caja, ¿no? En una caja y que de 2 en 2 van llenando niveles por el principio de Pauli. 2 aquí, 2 acá, otra de cada nivel, 2 electrones. ¿Cierto? Y obedeciendo la estadística de Fermi-Dirac, a 0 grados Kelvin, esta es la energía máxima, ¿cierto? Y si los electrones quieren salir, ¿no? Acá hay un potencial phi que les falta, hay una energía phi que necesitan para salirse del metal. Eso se llama función trabajo. Puede ser un fotón, luz, puede venir un poco de luz, y saca un electrón y lo traspasa de esta barrera de potencial. Sale del metal, ¿no? La superficie del metal es como una barrera de potencial para los electrones, que se puede vencer con un poco de fotones, ¿cierto? O calentándolo. Calentamos, entonces estos electrones se van yendo más arriba,
estos de acá van yendo más arriba, hasta que al final llegan hasta acá y se escapan. Ese es el efecto termoeléctrico. Y lo que vamos a ver es las corrientes que crean a una determinada temperatura. Como les dije en la introducción, cuando estaba en la pizarra, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular la densidad de corriente. O sea, cada electrón contribuye a la densidad de corriente como una carga sobre el volumen del sólido. Ve acá el volumen del sólido, ¿cierto? Entonces, E sobre volumen. Es la contribución de un electrón. Si fueran N por E sobre V, ya, esa es la corriente. Pero no vamos a poner N, sino que vamos a poner N, pero acá. Se vamos a sumar sobre todos los K que están en la primera zona del Big Bang, donde están ocupados, sobre todos los K donde hay un electrón. Entonces vamos a sumar, ¿cierto? Pero para sumar, nosotros hacemos un truco, que ya les dije, ¿no? Estos... ¿No está aquí? No. Sí, bueno. El efecto termoiónico, entonces, según el modelo de Sommerfeld, los electrones están por acá, y se aumenta la temperatura hasta el límite de Fermi, se aumenta la temperatura, algunos se salen, ¿cierto? Y nosotros queremos que se salga hasta esta temperatura. Esto se llama la temperatura, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a sumar sobre todos los electrones. Vamos a sumar. La idea es calcular, mejor dicho, la corriente como E sobre V por una sumatoria de velocidades de cada electrón. Los electrones están en cada campo aquí, ¿no? Así. O por cada cara, por acá también, ¿por qué no? Por todos los casos. Antes y después de la. Entonces es el orden. La sumatoria sobre todos los casos. Pero, para hacer ese cálculo, uno no puede estar mirando a un electrón y a un electrón, a todos los electrones, no puede estar mirando a la vez. Entonces, ¿cuál es el método? El método consiste en tomar un elemento de volumen. Si quieres, lo tomas así o cuadradito, como sea. Bueno, pero este es un elemento de volumen en el espacio K. En el espacio K. Le llamamos este elemento de volumen delta. ¿No? Entonces, estos cuadraditos son 2pi sobre L. Entonces, delta de volumen en el espacio recíproco sobre 2pi sobre L es el número de cuadraditos que está acá. Aquí hay, o el número de puntos, o el número de estados, si lo multiplicamos por 2. ¿Cierto? Entonces, en lugar de ir electrón por electrón, los juntamos, los que están en elementos diferenciales del espacio recíproco y efectuamos esta integral que va a ser C sobre D por la integral de B de K por 2 por delta lambda entre 2pi sobre L al cubo. ¿Qué más? Sobre todo el volumen del espacio recíproco. ¿No? Pero todos están ocupados. ¿No? Cuando ya estamos a una temperatura T, algunos de aquí están ocupados y algunos de acá también están ocupados. Entonces hay que poner acá por la fracción de electrón que está en este estado, o sea, por la probabilidad de que uno de esos estados o uno de esos estados esté ocupado. Entonces, esa es la fórmula para el cálculo. ¿Dónde está la distribución de permitividad? ¿No? Permitividad.
Esa es la base para hacer el cálculo de la corriente en función de la temperatura. La corriente en función de la temperatura. Esta es la formulita que les acabo de escribir en la pizarra. ¿Está bien? Esto es lo que acabo de deducir en la pizarra. Donde este diferencial de volumen en el espacio recíproco también se puede poner así. Diferencial de Kx, diferencial de Ky, diferencial de K sub C. Y esta V que está acá, esta velocidad, se puede escribir como H barra Kx sobre... Se supone que estamos viendo los electrones que salen en una dirección normal, digamos, al sólido. ¿Cierto? La dirección B sub X en este caso. Este es el dibujo, ¿no? Todo eso está lleno de estados, pero también por acá van a haber algunos estados ocupados, ¿no? Acá está F más phi, es más o menos esto de acá, pero los electrones van todavía más allá. ¿Cierto? En realidad hay que integrar a partir de acá, porque estos de aquí todavía no salen, ¿cierto? La integración entonces tiene que hacerse a partir de F más phi hasta infinito. ¿Eso es lo que dice acá? A ver, no dice nada, ¿no? Sí. E tiene que ser mayor que F más phi. Y esta B tiene que ser positivo, porque si fuera negativo no estuviera saliendo. Se metería más la sólido, ¿no? Está bien. Esta es la fórmula, entonces. Estamos viendo. Este es el modelo. Y ahora para efectuar la integral a este diferencial de volumen, en el espacio recíproco lo ponemos así, y va a ser entonces dkx, dky, dkz, por la función de Fermi-Dirac. La función de Fermi-Dirac. Pero, como ya estamos tan lejos, miren, el nivel de Fermi está por acá, y yo quiero los electrones que están por acá, fuera de la función trabajo, entonces ya hay una gran diferencia. Cuando eso sucede, decimos ya, estos ya no cumplen Fermi-Dirac, mejor Boltzmann, ¿cierto? Entonces, esta distribución Fermi-Dirac se va a reemplazar por la distribución de Boltzmann. ¿Por qué esta Fermi-Dirac se desplaza por Boltzmann? Porque función trabajo es mucho mayor que K sub bt. Entonces está lejos de la energía de Fermi. Entonces hay que efectuar esta integral. El dkx se junta con el kx, ¿no? Es una sola variable, eso está a un lado, y esto de acá es otra integral. O sea, la integral sobre todo el volumen se va a transformar debería transformarse en 3 integrales, pero vamos a ver que se transforma solamente en 2. ¿No? Acá hay 2, pero acá otra vez ven 3, pero después vamos a ver que otra vez se puede transformar en 2. ¿No? Esto está, el KY y el KZ pueden ir de menos infinito a más infinito. O sea, desde aquí no importa el Z, lo que importa es que tenga un KX por acá. El KX está limitado a partir de un cierto KX, pero el KY puede ser cualquiera. Entonces, esta es la integral de aquí allá. Hay detalles acá de la integral, ¿no? Es que esta f se está reemplazando por f, ahora para nosotros es e a la menos h barra cuadrado k cuadrado en h barra kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, y a su vez esto va a ser e a la menos h barra cuadrado de 2n por k sub x cuadrado por e a la menos h barra cuadrado de 2m k sub y cuadrado, que sería este k sub x cuadrado, ¿no? K sub x cuadrado, k sub y cuadrado. Eso es lo que tenemos aquí. Estas dos integrales. Y la otra, que es un poquito diferente, porque además de esta diferencial de K, hay un término
K sub X. K sub X de K sub X. Acá solamente hay de K sub Y de K sub Z. Hay que efectuar esto. A ver, esta de aquí es la más fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la más fácil? Porque acá hay K de K y acá hay K cuadrado. O sea que este es un U y este es un DU. Entonces la integral es inmediata. Y este de acá, si la han hecho antes, ya es fácil. Pero si no, por si acaso no recuerden, esta se transforma en una integral, las constantes son las mismas, se transforma en una integral que es K sub Y cuadrado más K sub Z cuadrado. Es K sub Y cuadrado más K sub Z cuadrado. Es como si dijéramos en el espacio de posiciones, X, Y, Z, como si dijéramos X cuadrado más Y cuadrado. Entonces se hace en un círculo. Se hace en un círculo y se integra de 0 a infinito. O sea, se transforma kx cuadrado más ky cuadrado, se transforma, digamos, en s cuadrado, como si fuera una hipotenusa, s cuadrado de s, ¿cierto? Y se integra de 0 a infinito. Estoy diciéndole los métodos matemáticos necesarios para hacer estas dos integrales, se hacen juntas y esta integral. Y cuando se hacen estas juntas también se va a transformar en una integral de este tipo, ¿no? Donde el s de s va a estar en un lado y arriba va a haber también un s cuadrado dentro del exponencial. Entonces no es difícil llegar a esta corriente de saturación, ¿no? E a la menos una constante por E a la menos I por K sub dt, ¿no? A la medida que la temperatura va siendo más alta, si la temperatura va siendo más alta, este término se va convirtiendo en ¿qué? Casi en una constante, y por eso es que esto queda. Va a quedar una constante. Es el plató que vemos acá, ¿no? El plató. Ese es entonces el efecto termodinámico. ¿Hay preguntas hasta aquí o no? El proceso es bonito y es sencillo. No sé si ustedes se perdieron algo. Pero, como en la física, siempre hay correcciones que hacer, ¿no? No todo está tan perfecto. Los modelos que ponemos no siempre son tan, digamos, tan ajustados a la realidad. Siempre hay detalles que no se escapan y que hay que explicarlo. Por ejemplo, acá en este modelo estamos diciendo que los electrones están aquí y entonces que a una determinada temperatura van a haber electrones por acá que salen, que tienen mayor energía que esto y que chocan. Los electrones que tienen mayor energía que esta es su F más I, mejor dicho, se escapan del metal. Pero la mecánica cuántica 1 que ustedes estudiaron les dice que no, esto es un escalón de potencial. Y si vienen algunos electrones, algunas partículas que quieren pasar por acá, hay una probabilidad de transmisión. No todas pasan, hay una probabilidad de transmisión. Y la probabilidad de transmisión la pueden ver en los libros de física moderna o de mecánica cuántica elemental, y es algo como esto. ¿Qué quiere decir? Que a esta ecuación que se llama de Richardson-Dussmann, Richardson-Dussmann, a esta ecuación hay que multiplicarla por un factor debido a que todos los que están por encima no pasan, sino que hay que ponerle un factor de transmisión que está dado por la mecánica cuántica de los pozos de potencial, que es este. Y queda así. Se corrige. Pero esa no es la única corrección que hay que hacer. Esa no es la única corrección que hay que hacer. Sino hay otra corrección. Como uno le colocó a la muestra un potencial tan alto, ¿no? El hombrecito tiene que tener cerca un potencial alto, ¿no? Para que los electrones se aceleren. Entonces, el pozo del potencial que era así, acá una forma de descartar, me refiero a este pozo, ¿cierto? Este pozo, en esta figura se ve solamente un lado del pozo, o sea, un escalón. Debido al potencial, ya no es así como está aquí, sino que ahora es algo así, ¿cierto? Entonces hay que hacer una nueva corrección, ya no hay que ponerle phi acá,
sino hay que reemplazar este phi por este phi primo, debido al campo eléctrico aplicado, ¿no? Pero no vamos a ir tan allá, solamente decimos, este es el modelo de Richardson-Dushman, nos da este resultado, pero hay que hacerle correcciones para que se ajuste mejor al experimento, a los resultados experimentales. Entonces, ahí dejamos este capítulo. Ahí dejamos este capítulo y vamos a comenzar con el siguiente, que se llama Teoría semiclásica de conducción en metales. ¿Me quieren? Acá. Teoría semiclásica de conducción en metales. ¿Qué pasó? Ese no. ¿Era este? No. No. Un accidente. Ya está. Ahora sí, ¿no? Teoría semiclásica de conducción en metales. ¿De qué trata? De explicar J y H, ¿no? J y H, ahora no como una expresión simple, E o menos E por N por velocidad, sino que cada velocidad, cada electrón tiene su propia velocidad, ¿no? Es una suma. Pero acá ya juntamos a todos los que están en un diferencial de volumen en el espacio recíproco y tienen una velocidad aproximadamente común. Son estos, ¿cierto? Son estos. Esta n ahora tiene otro significado. Esta n, ¿qué significa? Significa que lo mismo que hacemos para una banda, lo podemos hacer para otra banda. O sea, significa el número de bandas. En un sólido hay varias bandas, para cada banda hacemos eso. Si son conductores clásicos, entonces usamos solamente una banda. Si son semiconductores típicos, usamos dos bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Cierto? Entonces hacemos la misma formulita que hemos usado antes. Este es lo mismo que usamos antes para explicar el efecto termoiónico. Pero ahora lo vamos a ampliar. No solamente a J, sino también a H. Los dos movimientos de transporte, este es transporte de carga y este es transporte de calor, para ambos es lo mismo, sino acá lo que se transporta es carga y acá lo que se transporta es energía. Y esa energía vamos a decirle E menos mu, la energía de cualquier estado menos el potencial, se llama potencial químico, ¿no? Y que es el equivalente a decir más o menos el nivel de Fermi, ¿no? Es una especie de... Esta es la que aparece, este potencial químico es el que aparece en la distribución Fermi-Dirac. Entonces las corrientes se van a escribir de esta forma. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría semiclásica de conducción en metales? Nosotros decimos, si yo tengo este trozo de metal, y tengo este trozo de metal, y no hay ningún campo eléctrico, entonces todos los electrones que están acá están satisfaciendo la estadística de Boltzmann, donde esta F sub n es la clásica estadística de Boltzmann. ¿La tengo por aquí? Sí, es esta estadística de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, si no hay campo, entonces esta F sub n es la distribución de Fermi-Dirac.
la distribución de Fermi-Dirac. Si no hay ningún campo, la distribución de Fermi-Dirac. Pero, si yo pongo un campo, esta distribución de Fermi-Dirac se va a modificar, se va a alterar. ¿Perdón? Si esta fuera la de Fermi-Dirac y si no hay campo, ¿cuánto va a ser la corriente? Esto es Fermi-Dirac, quiere decir que no hay campo, porque no es alterado para nada esta distribución, entonces el J va a ser 0. ¿Está bien? Si aquí ponemos un cerito para indicar que es la distribución de equilibrio, ¿no? O la distribución de Fermi-Dirac, cuando no hay nada, no hay ni campo eléctrico ni gradiente de temperatura. Si no hay campo eléctrico ni gradiente de temperatura, este es Boltzmann, como no hay ni campo ni gradiente de temperatura, no hay flujo neto de corriente. Esta J va a ser 0. Lo mismo acá, ¿no? F sub n 0, distribución de Boltzmann, significa que no hay flujo de calor, porque no hay gradiente de temperatura. Entonces, este modelo semiclásico lo que te dice, el campo eléctrico lo que va a hacer es modificarte la función de distribución. La función de distribución, o sea, cuántos electrones hay en cada estado, se cambia cuando aplicas a tu sólido un electrón o aplicas un campo eléctrico o aplicas un gradiente de temperatura. En tu sólido aplicas un gradiente de temperatura o aplicas un campo eléctrico, ya no van a obedecer la misma estadística de Fermi-Dirac, sino se va a modificar esa estadística de Fermi-Dirac. Y de esa modificación se va a explicar la corriente eléctrica y la corriente de calor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se va a modificar esa F sub n? Vamos a ver. Acá hay algunas hipótesis. Cada portador, dice, contribuye individualmente a la conducción de calor o de corriente eléctrica. Cuando ningún campo eléctrico ni gradiente de temperatura actúan sobre el sólido, la distribución de portadores obedece a la estadística de Fermi-Dirac. Aquí yo agregaría, y J es 0, J es igual a 0 y H es igual a 0. ¿No? Se cumplen las tres cosas. J igual a 0, H igual a 0 y se está cumpliendo la estadística de Fermi-Dirac. ¿Cierto? Pero si aparece un campo eléctrico o cualquier perturbación, también puede ser un campo magnético, pero no vamos a meternos con los campos magnéticos ahora. Vamos a poner, si existe un campo eléctrico o un gradiente de temperatura, entonces esto distribuye, mejor dicho, modifica la distribución de Fermi-Dirac y se va a obtener algo que se llama la distribución de no equilibrio. Se obtiene una distribución de no equilibrio. Entonces la corriente eléctrica o la corriente de calor se va a explicar en función de esa distribución de no equilibrio. En otras palabras, para explicar las corrientes, ya sea eléctricas o caloríficas, hay que buscar la distribución de no equilibrio para cada caso. ¿Qué es la distribución de no equilibrio? Digamos, es una modificación de la distribución de Fermi-Dirac debido a los campos eléctricos o a los gradientes de temperatura. ¿No? Algo de eso ya vimos cuando hablábamos del modelo de Sommerfeld, ¿cierto? Si no había campo, la esferita era centrada en K igual a 0. Pero viene un campo, los desplaza a todos, ahora la esferita sigue siendo esferita, pero ahora está centrada en un delta K, que nosotros decimos ese delta K es igual a mv sobre h bar. Estoy comparando este modelo que voy a comenzar a estudiar con el modelo de Sommerfeld, que ya lo estudié. Entonces, ahora vamos a hablar en función de este modelo. Quiero dar una expresión general para esta constante propia del sólido, esta propiedad del sólido, que se llama conductividad térmica, la conductividad eléctrica, el coeficiente de Peltier y el coeficiente de Sill. Estos cuatro voy a obtenerlos. ¿No? Tratar de que comprendan cómo en forma general se pueden obtener estos cuatro de manera que coincidan con el experimento. Entonces, necesitamos una función de no equilibrio para cada caso, una función de no equilibrio. Cuando se aplica un campo eléctrico, cuando se aplica un gradiente de temperatura o cuando se aplican ambos, vamos a tener entonces por lo menos tres tipos de funciones de no equilibrio. Entonces, la función de equilibrio es esta,
¿Y cómo se modifica esto? Se modifica porque cuando se aplica un campo eléctrico, van a aparecer entonces un número de colisiones, ¿no? La probabilidad de que cada electrón colisione va a estar dado por dt sobre tau n. En cada punto del sólido puede ser diferente, se puede depender de R dentro del sólido, y para este R tengo por acá otro espacio recíproco, ¿no? Acá está el espacio real, por acá está el espacio recíproco, tengo un K. Aquí tengo un espacio de R, acá tengo un espacio de K, y el tau depende del R y del K. ¿Cierto? Entonces, lo que cambia es esta función distribución. Esta diferencia dF sub n dice es la fracción de electrones que sufren una colisión y también la fracción de electrones que emergen en el intervalo dt hacia el volumen delta B, delta lambda, digamos, ¿no? Hay volúmenes por acá, el volumen acá es delta B en el espacio real y acá es delta K. Entre ambos podemos así, delta B lo simplificamos así, entonces tenemos un espacio así, acá K's y acá V's, entonces tenemos el espacio de fases. En el espacio de fases vamos a tener volúmenes que son delta B o delta lambda, digamos. Entonces, ¿cómo calculamos una función de no equilibrio? Para no confundirlos, voy a alterar el orden. Voy a decirles qué es lo que quiero explicar. Voy a suponer que ya tengo la función de no equilibrio. Ya tengo la función de no equilibrio. Esto voy a regresar a decir cómo se encontró esa función de no equilibrio. Entonces, ya tengo una función de no equilibrio y cómo en función de esa función de no equilibrio, cómo en función, ¿no? En términos, para no ser redundante, cómo en términos de esa función de no equilibrio, yo voy a explicar el K, el sigma, el Q y el pi, ¿no? Esta es la función, la ecuación general para explicar la corriente, y esta es la ecuación general para la conducción de calor, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo ya les expliqué, o ustedes ya entendieron cómo se encuentra la función de un equilibrio, y les digo, la función de un equilibrio en general es todo esto que está acá. Esta es la función de un equilibrio en general. Depende del campo eléctrico y depende del gradiente de temperatura. Entonces, ahora voy a decirles, supongamos que no hay gradiente de temperatura, que solamente hay campo eléctrico. Entonces, la función de no equilibrio se va a reducir a esto, ¿no? La función de no equilibrio, cuando solamente hay un campo eléctrico aplicado y nada más, aquí está mi sólido, no le aplicaron nada, está solito, pero ahora le aplico un campo eléctrico, así, le aplico un campo eléctrico. Entonces, yo puedo demostrar que la función la distribución de no equilibrio, ahora se cambió. Ya no es solamente esto, sino que es todo, es Fermi-Dirac, sino es todo esto de acá. Esa es la distribución. Entonces, esta es la ecuación 1 para explicar el J. Ahora este F, que es general, lo reemplazo por estos dos. Me salen entonces, esta J se descompuso en J1 más J2. Pero en la J1 había este F sub 0. Ya dije que cuando esta F sub 0 fuera, si esta F 0 fuera Fermi-Dirac, entonces ¿cuánto va a ser la J? Fermi-Dirac 0 significa que no hay aplicado campo eléctrico, entonces esto va a ser 0. Entonces, realmente, el J solamente va a ser esta integral, pero reemplazar esta F por este valor que está acá. Por este valor que está acá. Y si lo reemplazamos por este valor, lo que vamos a tener es que J es todo esto. Y aquí voy a
a reacomodar esto, o sea, reemplazo esto acá, pero reacomodo de tal manera que el campo eléctrico salga al final. Entonces, todo esto que está acá le podemos llamar sigma. Todo esto de acá le podemos llamar sigma, o sea, conductividad eléctrica. O sea, la conductividad eléctrica que antes, ¿cómo era la conductividad eléctrica en el modelo de Drude y en el modelo de Sommerfeld? N, E cuadrado, tau sobre M. Ahora eso ya no es así tan sencillo, ahora es toda esta fórmula que está acá. ¿Cierto? Es toda esta fórmula, ¿por qué? Porque hay que aplicar esta fórmula general, donde esta es la función de no equilibrio, y cuando solamente hay campo eléctrico, la función de no equilibrio es esta, entonces esta es la corriente ahora. Pero esto es para una banda. Entonces, si hubieran varias bandas que conducen en el sólido, habría que hacer una sumatoria. Pero no nos confundamos y supongamos que el sólido tiene una sola banda. Entonces, esta es la sigma. Acá hemos separado sigma, ¿no? Este es sigma nomás ahora. O sea, ya no es J, sino que le quitamos la E y es sigma. ¿Cierto? Sigma, y estamos hablando de una sola banda, la banda M. Este es sigma. Ya les he simplificado el problema, les he dicho, en este método semiclásico, la corriente se explica como la contribución de electrón por electrón, que se puede hacer una integral, pero ahora, con un campo eléctrico, la función de permitida se modifica y es una función de no equilibrio. Y esa función de no equilibrio, cuando aplica un campo eléctrico estático, se convierte en esta es la función de no equilibrio. La parte de la función de no equilibrio que interesa. Entonces sale esta J y esta sigma. Entonces, una manera de decir que el modelo es correcto, esto es correcto, es decir, y si nos restringimos a sólidos simples, donde hay simetría, donde hay una sola banda, etc., entonces debemos regresar, donde los electrones se comportan como E igual a H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2M, etc., una banda sencilla. Entonces, esta sigma tan complicada, esta ecuación para obtener sigma, se debe reducir ¿a qué? Se debe reducir al sigma que ya obtuvimos en los modelos sencillos. ¿Cierto? Vamos a tratar de ver que para los modelos sencillos, esta ecuación tan complicada se vuelve al famoso n cuadrado tau sobre m, si estamos en la banda de conducción, o p e cuadrado sobre m, ¿no? P e cuadrado tau sobre m, si estamos en la banda de valencia, ¿no? Entonces acá hay algunas matemáticas interesantes, ¿no? Esto es lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, una expresión general grande para sigma, pero ahora miramos este término de aquí, B, acá se pone una B con una flechita para un lado y otra B con una flechita para el otro lado, para decir, esto lo podemos interpretar como columna y esto como fila, entonces todo esto es una matriz, ¿no? Entonces la sigma en general es un tensor. Pero vamos a ir simplificando y vamos a decir ahora, vamos a ver este término. Este término que está acá, vector por esta derivada, se puede obtener simplemente, se puede reemplazar por este, ¿no? Ustedes pueden chequear que esto es igual a esto. ¿Sí o no? Si derivamos acá, va a ser derivada de f con respecto a e por la derivada de e con respecto a acá. ¿Entienden? Como f depende de e y e depende de k, entonces la derivada de f con respecto a e, que está mencionada acá, va a ser la derivada de f con respecto a e por la derivada de e con respecto a k. Pero la derivada de e con respecto a k, ¿se acuerdan o no? La derivada de e con respecto a k era la velocidad. Entonces, fácilmente uno se puede dar cuenta que este término que está aquí, perdón, que este término que está aquí se puede reemplazar por este valor. ¿Sí? Entonces tenemos acá
Tenemos acá, hasta aquí, está bien. Hasta aquí, está bien. No todo esto, hasta aquí, pero esto que está acá ya lo cambiamos ahora. Por esto que está acá. Y esto es J, ¿no? Pero quitamos el E, creo que quedamos solamente con el signo. Si quitamos el E, tenemos signo. Entonces ahora, seguimos trabajando con esto como si fuera sigma. Quitemos el E y pensemos acá sigma. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que yo puedo, acá tengo un término B de U, ¿no? Si fuera todo escalares, B por diferencial de U se aplica, se integra por partes y se obtiene la integral de B por D es U por B menos U diferencial de B. Algo de eso se cumple también para vectores. Aquí hay un apéndice en el libro de Ashcroft, apéndice I. Y en ese apéndice I se demuestra que esta integral, donde esto es U gradiente de V, se puede escribir también como V gradiente de V, donde esto es ahora U, ¿no? Con ese cambio, entonces, esta ecuación general para sigma se transforma ahora en esto que está aquí, ¿no? El tau, vamos a sacarlo de la integral, suponemos que no cambia mucho, entonces vamos a escribirlo así. Entonces acá queda, entonces, B de U, entonces que U, que es este F, entonces, por derivada de B con respecto a acá. ¿Se acuerdan? A ver, una pregunta. Un punto en el sustitutorio para el primero que contesta. ¿Qué cosa es esto que está aquí entre paréntesis? Derivada de V con respecto a acá. Un punto en el sustitutorio puede ser valioso, ¿ah? ¿Qué les recuerda de V de K? Ya, acá ya hemos mencionado, ¿no? De de K es la velocidad. Por ahí va la cosa. El mismo día lo dije. Derivada de con respecto a K es la velocidad. Y derivada de V con respecto a K, ¿qué es? Todavía le sigo regalando el punto, pero lo voy a decir esto en otra forma. La segunda derivada de con respecto a K. Esta es la derivada de esta B que está aquí, es la derivada de con respecto a acá, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos entre paréntesis es segunda derivada de con respecto a acá. ¿Y eso qué cosa es en física del estado sólido? La segunda derivada de con respecto a acá, ¿qué cosa es? ¿Nadie se acuerda? La segunda derivada de con respecto a acá. ¿Están ahí o no? No me acuerdo si era la inversa de la masa efectiva. Exacto. La inversa de la masa efectiva. Ya. Ya lo dijiste, ya te ganas un punto para el sustitutorio. Tú eres Machado, creo, ¿no? ¿O no? No, no. Soto. Soto. Ok, segunda derivada de con respecto a acá. 1 sobre la masa efectiva. Entonces, van a ver en la siguiente diapositiva, aquí está, masa efectiva a la menos 1. ¿Cierto? Entonces, esta integral, donde esto, aquí hay una h barra, ¿no? Creo que es esta h barra que está aquí, junto con esto da la masa efectiva a la menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya quitaron la h y ya pusieron acá masa efectiva. Pero ahora, noten la sencillez con que trabajan los físicos de estado sólido. Acá era una integral por la fracción, digamos, por la fracción de electrones que hay en cada estado. Acá decimos, y si estamos en un estado y no contamos los que tienen estados desocupados, sino solamente los que están ocupados. Ya sabemos, cogemos los que están ocupados nada más y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, ya, ¿esa probabilidad cuánto va a ser? 1, ¿cierto? Sí. Si estoy hablando de los estados ocupados, cada f tiene 1 y entonces la integral se simplifica y queda así. ¿No? E cuadrado tau sobre m a la menos 1. Esta m puede salir afuera. ¿Y esto qué cosa es? El diferencial de volumen entre 4pi cubo es, si integro sobre todos los estados, por ejemplo, que fuera un metal, estoy integrando sobre toda la esfera de Fermi, ¿cierto?
porque toda la esfera de Fermi está ocupada. Y eso sería 4pi k cubo sobre 3, ¿no? Entonces, esto es el cuadrado tau sobre la masa efectiva. Ah, ya, esto es para una banda como la banda de conducción, y acá estoy sumando sobre los estados desocupados, y esto es para la banda de valencia. Perdón, hago dos cálculos. Entonces, supongamos que sea un semiconductor, y esto de acá va a ser n, porque estoy hablando de los estados ocupados. ¿Cuántos estados ocupados hay? N en la banda de conducción y P en la banda de valencia. ¿Entienden? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Existe un modelo complicado para explicar la conductividad eléctrica de los metales, donde no se consideran los choques de los electrones, sino la variación de la función F, cuando se aplica un campo eléctrico. Y en el caso más sencillo, cuando se aplica un campo eléctrico estático, esa variación de la función es esto que está acá. Y si reemplazas eso que está acá, donde está esta F, entonces tú tienes una expresión complicada para la J, pero tienes una fórmula exacta, pero difícil de calcular, para la conductividad eléctrica. Entonces, esta es exacta, pero difícil de calcular. Entonces, esta es la que vale. Pero vamos a llevarla a situaciones simples. Y en situaciones simples hacemos un álgebra que me permite llegar a las mismas ecuaciones que habíamos salido con el modelo de Drude y el modelo de Sommerfeld. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo para la conductividad térmica. Lo mismo para la conductividad térmica. ¿No? Es la fórmula general para la función de no distribución. Si solamente existiera un gradiente de temperatura, pero ningún campo eléctrico, si solamente existiera gradiente de temperatura, pero no existiera campo eléctrico, entonces va a haber un flujo de calor que va a estar dado por todo esto, donde esta F es solamente este término. Todo esto que está aquí es la F completa, ¿cierto? La función. Pero esta parte de acá no contribuye, porque si la reemplazo en esta integral va a ser 0. Entonces, para el H, o sea, para el flujo de calor, tengo toda esta expresión, y acá hay un gradiente de T. Si me quedo solamente con esto que está de aquí para acá, hasta acá, ¿todo eso cómo se llama? Todo esto es el tensor conductividad térmica. Esa conductividad térmica, bajo ciertas condiciones, se convierte también en un escalar, ¿no? Que se puede demostrar que ese escalar, ¿no? Siguiendo más o menos el mismo razonamiento que hemos hecho para sigma, se puede demostrar que esta conductividad térmica, aquí le puse negrita, que parece que fuera vector, no, la conductividad térmica o es un tensor o es un escalar. ¿Cierto? Esta es la fórmula que obtuvimos antes para la conductividad. ¿No? ¿Cómo se llama esta relación? ¿Se acuerdan o no? Otro punto voy a regalar acá al que se acuerda el nombre de esta relación. O que se acuerda de este número, más fácil. Es la relación Franz-Wiedemann. Todo eso es la relación Franz-Wiedemann. Difícil de que se recuerde, porque yo mismo. Pero hay otro número que es igual a todo esto. Ese número, esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Número de qué? ¿Cómo se llama este número? Perdón, esta T no entra en. Estas de acá son constantes universales. Este es el número de Lorentz. Ok. O sea, de este modelo, digamos, elaborado, donde la que cambia es la función de distribución, se puede obtener para situaciones sencillas las ecuaciones ya sabidas de la conductividad eléctrica y de la conductividad térmica. Ok. Ahora viene lo más interesante. El conocimiento nuevo que ustedes van a adquirir en forma sencilla, porque si lo leen en el libro de Ashland, se pasan una semana, se aburren y dicen, ah, ya no lo leo, eso lo leo el otro año.
Entonces, vamos a ver ahora la ecuación, ¿cómo se llama aquí? A ver, ¿qué dice? Los coeficientes generales de transporte. Los coeficientes generales de transporte. Entonces, yo sin demostrarlo mucho, más tarde, al final voy a hacer la demostración, pero sin demostrarlo mucho, dije, esta es la función de no equilibrio. Todo esto es la función de no equilibrio. Y esto se puede escribir también así. Esta es la función de no equilibrio. Entonces, para los casos en que existe campo eléctrico y gradiente de temperatura a la vez. Noten, si existe campo eléctrico y si existe gradiente de temperatura a la vez, entonces esta es la función de no equilibrio. ¿Esta qué parte es? Esta se llama Fermi-Dirac. Y esta es la variación debido al campo eléctrico y la variación debido al gradiente de temperatura. Entonces, si reemplazo este de acá, lo reemplazo acá, me da 0. El J se convierte en 0. Este de aquí lo reemplazo acá, el H me da 0. Pero si reemplazo estos dos acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar la integral, ya no va a ser una integral, sino se va a convertir en dos integrales. Una que depende de E y otra que depende de gradiente de temperatura. ¿No? Entonces vamos a tener E igual a algo por campo eléctrico, ¿no? J, mejor dicho, igual a algo por campo eléctrico más algo por gradiente de temperatura, en general. Y también para el H. Si todo esto lo ponemos acá, van a haber dos partes de H. Una que se debe a E y otra que se debe al gradiente de temperatura. Entonces, para no escribir tanta integral, esto se simplifica y se pone acá. J es L11 por E más L12 por gradiente de temperatura. Y H también. L21 por E más L22 por gradiente de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Y qué son estos coeficientes? Estos se llaman coeficientes generales de transporte. ¿Y qué son? Son las mismas integrales que estamos aquí, pero que no las hemos escrito porque es muy complicado, ¿no? Nos demoramos mucho. Entonces, pero L11 es una integral. Cada uno de estos cuatro es una integral. Y cuando tú integras ya te sale un número o un tensor. Y ese tensor se llama uno de los coeficientes generales de transporte. Hay cuatro coeficientes generales de transporte, ¿cierto? Pero este L11 va a coincidir con el de la conductividad eléctrica, que ya lo vimos por acá, ¿cierto? El L11 es todo esto que está acá. Aquí está JE, todo esto que está acá es el L11 que aparece de nuevo aquí, ¿cierto? Y el L12 es toda esta integral que está aquí. Y el L22 es lo que aparece en la diapositiva anterior para la K, conductividad térmica. Y el L21, este que está aquí, es toda esta integral. O sea, solamente hemos puesto explícitamente los que no hemos usado anteriormente. Esto es sigma y esto es K, ya lo dijimos, ya no los escribimos. Pero este L12 es lo mismo que sale acá. Y es el término cuando esto de acá es gradiente de temperatura. Y el L21 es esto que está acá, que se obtiene cuando acá ponemos, a ver, acá, el menos U, F, 1 va a ser por E, cuando colocamos el campo eléctrico, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora tenemos estas dos ecuaciones, estos cuatro. Ya hemos hablado de qué cosa es L11, qué cosa es L22. Ahora me pregunto, ¿qué cosa es L12 y qué cosa es L21? ¿Qué significado físico tiene L12 y qué cosa tiene L21? O combinaciones de ellas, productos, factores, uno entre otro, etc. ¿Para qué me sirven el L12 entre el L21? Entonces yo digo, ¿qué pasa si gradiente de T, perdón, si estoy con un, ¿qué pasa si mi sólido, este es mi sólido? Y aquí hay campo eléctrico y gradiente de temperatura, pero está aislado. ¿Qué significa que haya campo eléctrico y gradiente de temperatura y que esté aislado? ¿Qué significa? Que no va a haber corriente eléctrica, porque no hay ningún circuito, no hay corriente, entonces
Entonces, este término es cero, ¿no? Para esta situación, para la aplicación de esta situación, entonces yo tengo que el campo eléctrico es L12 entre L11 por el gradiente de temperatura. Repito, L12 entre L11 por el gradiente de temperatura. E igual a L12 entre L11 por el gradiente de temperatura. Pero habíamos hablado del efecto Seebeck. Y en el efecto Seebeck, ¿qué decíamos? E es igual a la potencia termoeléctrica por el gradiente de temperatura. O sea, L12 entre L11, ¿qué cosa es entonces? L12 entre L11 es la potencia termoeléctrica, el Q. ¿Está bien? Y por otro lado, decimos ahora un sólido donde no haya gradiente de temperatura. Entonces, estos dos términos se van a eliminar. Si no hay gradiente de temperatura, estos dos van a ser cero. Pues en este sólido, tú vas a tener que H es igual a L21 por E, o sea, L21 por J entre L11. L21 entre L11 por J. ¿No? Al principio de la clase, yo dije que H es una pi por J. ¿Qué significa? ¿Que pi cuánto vale? Pi es L21. Pi es L21 entre L11. ¿Está bien? Estos son estos coeficientes de transporte que se llaman. Entonces, aparte de darnos la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, nos dan la potencia termoeléctrica y el coeficiente de Peltier, ¿no? L12 entre L11 es Q y L21 entre L11 es Q, ¿cierto? Pero noten acá, vean bien acá, ¿estas son igualitas o no? ¿Cuál es la diferencia entre esta integral y esta integral? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la T, ¿cierto? L12 es aquí está mal, ¿no? L12 sobre está bien, está perfecto. Esto que está aquí es lo mismo que esto de acá, pero hay que dividirlo por T. L12 es L21 sobre T. ¿Y qué habíamos dicho que es L21 entre L11? L21 entre allá. L21 entre L11. Este es el coeficiente de Peltier, ¿cierto? Pero el L21 lo podemos reemplazar por TL12. El L21 lo podemos reemplazar por TL12. Aquí está. Entonces, pero L12 entre L11 es Q. ¿Qué significa? Que el coeficiente de Peltier es igual a la potencia termoeléctrica multiplicada por la temperatura absoluta. ¿Cierto? Esa es entonces la importancia de los coeficientes de transporte. ¿Cierto? Nos explican los efectos termoeléctricos. Explican los efectos termoeléctricos, entre otras cosas, como por ejemplo nos dan fórmulas complicadas para sigma y para K, que se pueden usar cuando sea necesario, pero que se reducen, se simplifican a lo ya conocido cuando imponemos ciertas condiciones. ¿Qué falta para terminar este capítulo? Falta explicar y cómo obtuvo esta fórmula para... Esta es la fórmula que estoy usando, ¿no? Esta fórmula para la función de no equilibrio, ¿no? Esta fórmula para la función de no equilibrio, ¿cómo se obtiene? Entonces hay una serie de postulados acá. Después de cada choque aparece un número de portadores en esa región del espacio de fases delta R de K.
¿no? Que viene dado por este número, ¿no? Si el sistema estuviera en equilibrio, ¿no? O sea, si se mantuviera a una temperatura T constante, entonces el número de portadores que entra al espacio de fases, delta V, delta lambda, es igual al que sale, ¿no? Pero en situaciones donde la Fermi-Dirac está alterada, entonces no necesariamente el número que sale es igual al número que entra. Entonces vamos a construir, vamos a ver algunos pasos los que se puedan captar más claramente, de cómo se construye esa función de no equilibrio. Acá he dibujado yo un espacio de fases. Este es el espacio directo y este es el espacio recíproco. Acá hay un pequeño volumen, un diferencial de volumen, por el otro diferencial de volumen. ¿Cuántos electrones hay acá? Va a haber una fracción de electrones, va a haber un número de electrones que es igual a este volumen, ¿no? El número de estados, mejor dicho, sobre 2pi al cubo sobre L y por un 2. Este ya es el resultado de dividir, ¿cierto? Y multiplicar por 2 debido al spin. Por la probabilidad de que haya un electrón. Eso es como la fracción de que haya un electrón. Pero esta es la función de no equilibrio. Esta es la que estamos buscando. Función de no equilibrio. Entonces, decimos, esto es por un lado, esta es la definición entonces de función de no equilibrio. Este es de n, acá hay un número y acá hay un volumen, entonces dn es igual a esta f sub n por volumen. Pero ahora decimos, supongamos que al principio no había nada y comenzamos a contar desde que comenzamos a hacer el experimento y comienzan a entrar acá. Y hemos dicho que el número, por cada colisión, los que entran son dt sobre tau por f. Comienzan a entrar dt sobre tau por f. Este es el número que entran en un intervalo t', t más dt'. Que entran aquí, en ese intervalo, t', t' más dt'. Es todo esto que está acá. Pero algunos chocan y dejan de permanecer en este volumen. Se escapan, mejor dicho. Ya no permanecen en este. ¿No? ¿Con qué probabilidad? Hay una probabilidad de que lleguen al instante t en que voy a medir, o sea, entraron en el instante t' y se quedan hasta un t. Vamos a contar los que se quedan hasta un tiempo t. Hasta un tiempo t. Los que entran en un instante entre t' y más de t' son estos que están acá. Y ahora integramos desde menos infinito hasta t. Entonces, eso decimos, este dn que hemos definido acá, también se puede escribir como los que entraron a este espacio, desde menos infinito hasta infinito, y multiplicados por la respectiva probabilidad de quedarse, de permanecer en ese espacio de volumen. Entonces, estas dos deben ser iguales. Estas dos deben ser iguales. Entonces, de aquí saca el Fn, es toda esta integral, entonces. Lo que aquí quitamos este término, entonces toda la integral es el Fn. Es una integral de menos infinito hasta t. Por esta probabilidad de t a t'. Es la probabilidad de que permanezca en ese volumen de fases habiendo entrado en el instante t'. Es el mismo dibujo. Ahora vamos a calcular este p de t, t'. Vamos a calcular y decimos los que entraron en t' y que van a llegar hasta t son menos que los que entraron en este instante t' más t' y van a llegar hasta t. O sea, estos tienen más chance de sobrevivir para llegar a t que esos que ya chocaron hace rato, ¿cierto? Entonces, eso se manifiesta con esta forma de escribir, ¿no?
el P de T' es esto de aquí, por 1 menos dt', por los, digamos, por las colisiones que van a suceder en este intervalo, o por los escapes que van a irse de ese espacio de fases. Entonces, esta ecuación es equivalente a esto de acá, es una pequeña ecuación diferencial, cuya solución, con esta condición de frontera, que se modifica, los que entran en T llegan a T, los que entran al espacio de fases, a ese volumen del espacio de fases en instante T, llegan a T, es obvio, ¿cierto? En esa condición de contorno, entonces, nosotros resolvemos esta ecuación diferencial y decimos, ah, ya, esta P de T' es una exponencial. Entonces, en esta ecuación que está acá, esto de acá lo vamos a reemplazar por una exponencial. Pero no vamos a usar la exponencial todavía. No vamos a usar la exponencial todavía, sino que vamos a usar este hecho que está aquí, ¿no? ¿Qué cosa es la ecuación A? Esta es la que estamos buscando, ¿cierto? Estamos buscando una función que se llama función de no equilibrio. Esta es la función. Ya di argumentos para decir, esta es la función que debemos usar. Pero acá hay un P. Un P que más o menos conozco, pero ahora, en lugar de esa P, voy a poner esto que está aquí. En lugar de P, pongo tau por la derivada de P con respecto a T'. ¿Cierto? Entonces, en lugar de esta P, pongo tau por la derivada. En lugar de esta P, pongo sí, aquí ya está, ¿no? O sea, aquí ya, está ya se reemplazó. Sino que no. Esta, al revés, ¿no? Aquí está B. Esta P la voy a reemplazar por producto. Voy a buscar A. ¿Dónde está A? Acá. Entonces, tau por la derivada de P. Y eso es lo que estoy escribiendo aquí. Esto ya está reemplazado. ¿Cierto? Esta es mi función de distribución hasta ahora. Así va quedando la F que estoy buscando. La función de no equilibrio, para mí, es esto que está acá. La función de no equilibrio es todo esto. Pero ahora digo, esto tómenlo como un U y esto como un dB, de V. U dB, integren por partes. Y va a salir esto que está aquí. ¿Cierto? Entonces, F de T es la función de Fermi-Dirac en equilibrio más esta modificación. Esta modificación tiene, bueno, P, ya sabemos qué cosa es P, es un exponencial. Y vamos a ver que esta es la derivada, cómo va cambiando la Fermi-Dirac. ¿Por qué va a cambiar Fermi-Dirac? Fermi-Dirac cambia con respecto al tiempo porque puede cambiar la energía de los portadores, porque puede cambiar el K o porque puede cambiar la temperatura, ¿no? En general, entonces, esta derivada la podemos poner así, ¿no? Por la regla de la cadena también, ¿cierto? Donde esto, si lo multiplicamos por un h barra, va a ser h barra por todo esto, va a ser fuerza. ¿Y esto que está aquí qué cosa es? Velocidad. Esto va a ser fuerza sobre h, ¿no? Entonces, y acá es un gradiente de temperatura, y acá otra vez velocidad. No, la velocidad es un factor común acá. Escrita de dos formas la velocidad. ¿No? Miren que esto es velocidad, y acá también esto es velocidad. Y este es el factor común que está aquí. Entonces, todo este término de esta integral, que es parte de la función de equilibrio, es esto que está aquí. Es todo eso que está aquí. Entonces, la función de un equilibrio va quedando hasta acá, ¿no? Eso es la función de un equilibrio, pero ahora decimos, si supongamos que establezcamos en situaciones estacionarias un campo eléctrico, o sea, ya no va a variar el campo eléctrico con el tiempo, y tampoco el gradiente de temperatura va a variar con el tiempo. Entonces,
todo esto puede salir fuera de la integral y efectuar solamente esta integral, que ya sabemos que aquí es una exponencial, ¿cierto? Entonces, este exponencial por los dos términos que acabamos de ver. Este exponencial, cuando se realiza, va a salir un tau por un tau, no sale, ¿no? Y sale esto que está aquí. Por eso efectúa la integral, entonces tenemos, si solamente hubiera campo eléctrico, o si existe campo eléctrico y gradiente, sale lo que ya hemos usado, ¿cierto? Todo esto que está aquí. Sí. Ese es el modelo semiclásico de conducción en metales. ¿Hay preguntas? ¿Dónde está esto de todo su magnitud, su verdadera magnitud? En el libro de Ashcroft. En el libro de Ashcroft, capítulo 13. Hay otro libro que se llama Simon. El libro de Simon. El libro de Simon. Está por acá. Y que estudia cosas ligeramente en una forma diferente, pero que en realidad son lo mismo. O sea, todo lo que estamos estudiando nosotros con ese título de modelo semiclásico de conducción en metales, este libro de Simon lo estudia en el capítulo 7, página 201, como propiedades de transporte. ¿Transporte de qué? Transporte de electrones. ¿Sí? Esa es la bibliografía. Ahí vamos a dejar este capítulo. Salvo que haya alguna pregunta. Quizás no ahora, después. Ahora, alguien me preguntó en la clase anterior sobre modelo de Debye para un sólido bidimensional. Modelo de Debye para un sólido bidimensional. Y yo tengo acá una práctica antigua. Calor específico de un sólido bidimensional según modelo de Debye. ¿Qué hay que hacer para calcular el calor específico de un sólido bidimensional? Acá dice, se calcula la densidad de modos de vibración. La densidad de modos de vibración en aproximación de sólido continuo. O sea, si la pregunta es, calcula el calor específico de un sólido bidimensional, entonces lo primero que tienes que hacer es calcular la densidad de modos de vibración. Pero considerando que tu muestra es un sólido continuo. Calcular la energía total. Calcular la energía total de todos los modos de vibración. Establecer una relación entre la frecuencia de Debye y la velocidad del sonido. ¿Cómo se obtiene la capacidad calorífica molar? La capacidad calorífica molar se obtiene derivando esta energía que obtuvieron en el B con respecto a la temperatura. ¿No? Y una vez que tienes esa expresión, vamos a decir, ya tengo una expresión completa, exacta. ¿Qué pasa si la temperatura es alta? ¿Qué significa alta? Muy grande comparada con la temperatura de Debye. ¿Y qué pasa si la temperatura es pequeña? O sea, casi cero. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. ¿No? Esa es la forma de hacer. Aquí está el enunciado del problema. Y la solución la puse por acá. Esa no es. No quiere. Bueno, esto creo que ya lo han hecho ustedes en una práctica, ¿no? Ah, no, este es tridimensional. Acá comienza. ¿No? Obtienen la relación de dispersión.
para los fonones que se desplazan en un sólido continuo, pero bidimensional, los valores posibles de Q, cuántos modos de vibración hay entre Q y Q más de Q, y esta es la densidad de modos de vibración para un sólido bidimensional, ¿cierto? En un sólido tridimensional es una función de omega cuadrado, en un sólido bidimensional solamente es función de omega, ¿cierto? ¿Y cuál es cuando el número de modos de vibración es 2n sub b, número de Avogadro? No, porque en este caso se considera que es bidimensional, entonces solamente van a haber modos longitudinales y un modo transversal, ¿no? Para cada frecuencia hay dos nada más. Entonces, hay dos números de Avogadro, modos en total, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo? Calculamos aquí el máximo, resolviendo esta ecuación, y obtiene que el máximo va a ser raíz cuadrada de 4pi entre n. ¿Qué cosa es este n? Es esto que está acá. El número de Avogadro entre A. Número de átomos por unidad de área. ¿Cierto? Pero lo que necesitan es, bueno, estos datos lo van a necesitar. No encontré la solución completa, debe estar por ahí guardada, pero acá está. Lo que deben de hacer ustedes. El G de omega es esto que acabamos de encontrar. Y este límite que está aquí es este que está acá. ¿Cierto? Pero el ejercicio en qué consiste en efectuar esta integral, donde el G de omega debe reemplazarlo por este valor y el E de omega reemplazarlo por este valor, que es el promedio para una frecuencia, para una sola frecuencia. ¿Cierto? Entonces evalúan esta integral y la derivan con respecto a la temperatura, ¿no? Estas dos ecuaciones me faltan, no he hecho los cálculos todavía, pero seguro que en alguna hoja los tengo por ahí. Pero entonces ya tienen la expresión que es parecida al caso de tres dimensiones, sino que en lugar de aparecer omega cuarta, seguro que va a aparecer omega cubo. Entonces, si ya tienen esta expresión en forma de integral, aquí les va a salir una integral. Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a cero? Deben tratar de llegar a que, si la temperatura tiende a cero, entonces esta derivada, esta integral, es proporcional a t cuadrado, una constante por t cuadrado. Y si la temperatura es mucho mayor que la temperatura de Debye, la misma integral se va a simplificar y se va a poner como 2R, donde R es la constante universal de los gases. De eso trataba el problema entonces, de capacidad calorífica molar de un sólido bidimensional. El otro problema no me lo explicaron qué es lo que querían. ¿Algo más? Bueno, no, profesor, o sea, el problema estaba, o lo tenía yo en la parte de las aproximaciones, ¿no? Porque sí llegué hasta Sí, a ya se resolver. estoy acá, ¿no? Sí, porque la integral salía, o era x al cubo, o era la x sobre e a la x menos 1 al cuadrado, esa integral. Y al momento de aproximar, pues no podía llegar al t cuadrado ni el 2r. Ya. Es cuestión de algo. Voy a ver si avanzo más. Pero ahorita no, ahí me quedo más. ¿No? Ese es el método. Bueno, si llegaste hasta acá ya te falta poco, ¿no? Pero no te pidieron eso, o te pidieron llegar acá, no. O sea, te pedían que hayas la capacidad calorífica, ¿no? Así que me supongo. Aquí no te pidieron, ya. Hasta aquí has llegado, ¿no? Claro, pero me supongo que te tiene que entregar una aproximación, ¿no? No recuerdo bien el enunciado del problema. Ok. O si al final te pedían las Sí, sí, sí. aproximaciones. El enunciado problema, yo se lo di rápido, yo pensé que él lo iba a afinar, pero parece que lo dio tal como yo se lo di a él. Pero esta es digamos,
No sé si ustedes verán a mí. Ah, lo amplío. A ver si se puede ampliar. Este es mi modelo clásico, mi problema clásico, ¿no? Yo creo que esto deben aprender a hacer. Desde que yo era estudiante de este problema. Un sólido bidimensional monoatómico. Entonces, esos son los pasos que hay que hacer. Claro, hasta acá se entiende que nos han pedido calcular la capacidad calorífica y después hay que llegar a las aproximaciones. Las aproximaciones, ya, no tengo más material acá. Ahí lo dejamos. Ok. ¿Algo más? ¿No? Cortamos la clase ahí entonces. Nos vemos el próximo lunes. Este viernes tienen práctica. Vienen estos temas, ¿no? Hasta el día de hoy lo que se ha tocado. Claro. Sí. O sea, inclusive podemos preguntar algo sencillo sobre el efecto Thomson. Ahí, vean en el capítulo 1 y el capítulo 2 de ASLOP hay problemas sencillos sobre el efecto Thomson. Es un efecto Joule, más o menos, como lo dicen, ¿no? Podría preguntar algo de eso, ¿no? Hemos dicho, entonces, hemos hablado de K, ¿no? Conductividad térmica, y hemos hablado de la capacidad calorífica molar de electrones, ¿no? Y de los efectos termoeléctricos, y del efecto termoiónico, y del modelo semiclásico para demostrar los 4 coeficientes de transporte, ¿no? Todo eso entra. Todo eso es el tema de la práctica de este viernes. ¿Está bien? Estamos en la clase número 20. Se supone que nos vamos hasta la 28. ¿Cómo vamos a llegar hasta la 28? No sé, vamos a ver. Por ahora nos quedamos ahí. Hasta luego. Ya se lo Ya, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.